Bueno, y se vino, ya terminó la mitad del año, se viene el segundo semestre y me parece que es un momento más que indicado para hacer un primer balance de esta primera mitad del año, ¿no es cierto? Exactamente, hay algunos, digo, como en este caso, este gobierno le gusta mucho el tema de los números, Sí, ¿no? ¿no? Más que las calidades. A nosotros no nos interesan tanto los números, siempre vamos un poco más por la calidad, pero me parece que ante esa postura hay que responder y empezar a analizar un poco los números también, Claro. para responderles por qué no a muchas de las cosas que Que ellos ellos están dicen que diciendo, sí, exactamente. claramente. Entonces los números que son fríos, y que son los que son y no hay ninguna otra duda, son interesantes para tratar de pensar qué pasa con el cine en Argentina, qué pasa en las salas de cine con nosotros como espectadores en algún punto. eh, y en eso, digo, viendo Ultracine, como cuando hablamos con Analía, que la Sí, nombró, que es una fuente para nosotros por lo menos para saber qué pasa con la taquilla en el país, o los mismos números que el Inca sigue mostrando. Digo, uno puede entrar a Inca, taquilla, y ahí va a ver la cantidad de estrenos, cómo viene en cada número de cada película y demás. Entonces, entre eso uno puede ponerse a pensar qué pasó en este primer semestre, perdón, donde, donde comparativamente con el semestre de 2025 cayó un 7,5%. Sí, junio fue mejor que el mes anterior. Ahí sí subió un 6,7. Pero el tema es que entre cada mes, estos 6 meses de este año, hubo momentos en que la caída fue más estrepitosa. Entonces, por más que en algunos se ha podido subir un poco en comparación con el 2025, el total es que sí cayó semestre 2025, semestre 2026, un 7,5. Y mira esto, hubo 5 títulos el año pasado que pasaron el millón de espectadores. eh, cinco, 5 títulos. Y este semestre son solo 3 los títulos que pasaron el millón de espectadores. Y entre esos 3 obviamente está Toy Story 5, que es un que reciente es un, estreno, un estreno de claro. el último momento. Porque si no, tampoco teníamos eso. Tampoco teníamos Tampoco tres. teníamos 3 títulos. Ajá, mira vos. Toy Story 5, estas cifras son las cifras al 30 de junio, digo, cuando estaba terminando el semestre, no las de ahora que se han movido por supuesto un poco más, sobre todo con las películas que siguen, como Toy Story que sigue en Claro, pantalla. claro. A ese momento Toy Story había sumado algo así como 1.579.000 espectadores. El Diablo Viste a la Moda, que era 2, que era el otro batacazo, 1.505.000. Y Super Mario Bros., la película, 1.200.000. Esos son los 3 títulos que pasaron la barrera del Del millón millón. de espectadores este año. Obviamente, después ya teníamos otros números, digo, se estrenó Moana, se supone que puede llegar a ser algo de número. Viene la Odisea la semana que viene, que se supone que puede hacer algo más de número. Y Claro. viene Spider-Man, que se supone que puede hacer algo más de número. Pero eso ya entraría para pensar en las cifras finales del año, del 2026, o para Sí, pensar lo que sería este segundo semestre del 2026. Por lo pronto, mira, el último título del año pasado, de los 5 sí. que pasaron el millón de espectadores, que era eh, Jurassic World Renace, tenía 1.577.796 espectadores. El último de los 5 del año pasado casi O que sea, el hace que lo menos mismo. El que recaudación menos tuvo. recaudó de los 5 primeros tiene casi la misma recaudación que Toy Story, que era el primero de este año. Claro, claro. ¿Se Sí, ve? sí, sí. Para ver ese tipo de Se ve la cosas, ¿no? baja, exacto. Ahí Sí. tenemos eso. ¿Cuánto se hizo en números en el semestre del 2026? 15 millones. Todo esto lo redondeamos, 15 millones de obviamente. personas fueron al 15 cine. millones de personas fueron al cine. Bien, 2025, 16.200.000. Ahí está claro, la baja. claro. 2024, 17.400.000. Sí, 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 es una permanente disminución. Ahí son números. Es lo que Sí, tenemos, es lo que hay. sí. No hay con qué darle Estos a los números números. vienen a oponerse al discurso de que estamos creciendo. No, señor presidente, estamos decreciendo. Y con todo lo que está Claro, ocurriendo para con el cine en particular, se nota mucho más el ataque y se nota mucho más también que una entrada de cine, lo que cuesta, es muy difícil
que el público Para una vaya, familia la para una absorba, familia tipo, por pueda ir y supuesto, pueda estar viendo todas las semanas cine. por Eso es supuesto. claro, más allá de ciertos cambios de consumo cultural que tienen que ver con las plataformas, espero a que salgan, 2 meses sale, miro una, Sí, digo, todas esas cosas están haciendo este cóctel explosivo para que el cine desde la pandemia para acá no pueda recuperar exacto. en taquilla las cuestiones. Bueno, una nota de color es que creo que la segunda película para vos más taquillera de este primer semestre, o sea, El Diablo Viste a la Moda 2, es un estreno de este mes de plataforma ya. Ya, exactamente, ya llega a la plataforma de Sí, Disney, sí. exactamente. O sea, tampoco va a poder hacer mucho más Mucho camino más, exacto, porque ya tenía señalizado cuándo tenía que llegar a la plataforma. exacto, Entonces tenemos eso también. sí, ¿Podría haber tenido más público? Sí, sin pero si no duda, le da tiempo a la ventana de la plataforma, así no es. hace más números. No, no, Y es interesante también pensar qué pasa con el cine nacional, y sí, ¿no? buen tema, ¿no? ¿Qué pasa con el cine nacional? 2,75% del total de lo que fue el público durante este primer semestre, vuelvo a repetir, primer semestre del 2026, eso fue lo que pudo recuperar el cine nacional. Bueno, la política de desguace de este gobierno funcionó. Sí, señoras Qué y señores, sí, bien. señoras y Qué señores. logro, ¿no? De este gobierno. Sin Mira filmar, sin vos. poder filmar películas con Claro, apoyo del Inca obvio, 2 años seguidos, acá seguro. tenemos la película más taquillera del primer semestre del 2026 del cine nacional fue La Virgen de la Tosquera, Mira qué bien. con 85.000 espectadores. Qué número, ¿eh? Sí, buen número. Digo qué número porque en la segunda nota que tuvimos, Analía Sánchez comentaba que llegar a 30.000 espectadores era todo un Era todo un éxito. éxito, exactamente. Ha sido, pero obviamente estos números, ¿qué la ubican a la Virgen? En el número 27 de las Sí, películas claro. del semestre. Sí, sí, Imaginen sí, que La sí. Virgen se estrenó en enero, si no me equivoco, Sí, en enero de este año, y obviamente va a haber más recorrido de películas en lo que significa el segundo semestre. Así que claro. ese 27 de ahora seguramente no va a ser el definitivo, el lugar 27, va a Sí, ser mucho más abajo claro, seguramente, ¿no? claro, claro. Y mirá esto. Las 7 películas más exitosas, las 7 películas más exitosas se llevaron el 51% de toda la recaudación. Mira. 7 películas. Igual que la concentración de la riqueza en este país. Mira qué interesante. No, eso es como, eso, números, ¿qué es lo que pasa con eso? Digo, ¿hacia Sí, dónde va el público? ¿Qué es lo que termina eligiendo? ¿Qué es lo que le terminan dando? Yo te comentaba, digo, la única copia en una cadena que es Cinépolis, es la cadena a la que estaba mirando para ir a ver Moana, solo tenía copia subtitulada en en una la sola Cinépolis función. Recoleta en la función de las 22:20. Mm, claro. Digo, Y esa generación que ahora es un poco más grande y que seguramente querría ver la película con las voces claro, originales, ¿quién va a ver Moana a las 10 y 20 de la noche, si no no? es una persona grande, pero Claro. que vivió Moana, no voy a decir hace cuánto, Y hace porque es parte, bastante, no, pero sí, no quiero decir claro, nunca claro. porque es parte, Es la pero consigna de hoy. digo, Sí, ¿qué pasa con ese público también? Entonces, a ese público no me importa, no le importa al público ir a ver una copia doblada, entonces lleno de todas y solo dejo una función que además va a durar hasta el miércoles, porque esa claro. función seguramente volará. Sí, Pero sí, digo, hay algo ahí que también se está construyendo desde las cadenas de cine, desde los distribuidores, de cómo piensan al público de alguna sí, manera y los van construyendo también, sí, ¿no? sí, O sí. es el público que no quiere tener que leer, porque también está esa disputa. Ah, no quiero leer, entonces le doy doblado. No quieren leer, vos estás obligándolos a que no lean y cada vez se está pauperizando O más. lo haces vos ¿Qué porque te es, conviene. qué es lo que Claro, sucede con todo eso? claro, claro. Y mirá este otro dato que sí que es complicadizo. Bueno, yo cuando les digo 7 películas exitosas, hubo 374 estrenos en el primer semestre. Y Qué 7 se barbaridad. llevaron el 51% de la recaudación. ¿Se Sí, sí, entiende? sí, Que no sí, hay sí. manera, ¿sí? Sí, 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 Las sí. 20 películas más vistas, las 20 películas más vistas se llevaron el 80%. ¿Y sabés de qué nacionalidad son las Sí, 20 yo te películas digo ya. más vistas? Americanas. Exactamente, Claro. exactamente.
Claro. Las 20 películas más vistas con el 80% de la recaudación vienen de Hollywood, son Ujú. norteamericanas. Entonces, Qué buen trabajo han hecho, ¿eh? Mirá. claramente algo sucedió, porque seguramente esas 20 no son mucho mejores que las otras que no No, llegaron a no, ese no. lugar y a duras penas llegaron a tener una pantalla, pocas Claro. pantallas y poco Vos tiempo, sabés ¿no? que en Francia las películas locales le pelean de igual a igual a las americanas en concurrencia y además en producción, porque están todos los canales franceses poniendo guita Sí, para apoyar el cine sí. Y francés. porque además hay una legislación Sí, que además. apoya Y que que se se cumple. cumple, Sí, exactamente. Entonces, claro, a claro. veces también cuando uno piensa en determinados países como faros y de bla, 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 digo, ¿por qué no pensamos un poco en eso? Amarga Navidad fue un desastre económicamente, digo, y de público, de taquilla, pero la segunda semana ya le habían sacado casi más de la mitad de las salas que tenían, o sea, no la dejaron crecer. Una Lógico. película acá atrás está Almodóvar, Sí. ¿no? Y que además tenía un actor argentino, digo, Y que ha tenido todo eso. grandes éxitos en nuestro cine local, ¿no? Almodóvar. No hay forma, Sí, no se le da tiempo. Más sí. allá de que no se le da tiempo, algo pasó con el público que ha perdido determinada brújula de hacia dónde ir y el negocio y las plataformas y la situación económica. Digo, todo eso es el Bueno, combo que da pero, esto, ¿no? pero hablando de anomalías, explícame esta anomalía. Hace más o menos un mes se estrenó en salas la película de terror Backrooms. Sí. Un mes después vuelve la La misma misma película. película a las mismas salas con 15 minutos de adición. Sí. ¿Cómo es esto? Es algo que yo me sorprendí. Se supone que la misma gente que vio la versión anterior va a volver a verla por los 15 minutos agregados. La verdad, no No sabría, tiene mucho sentido, ¿no? no sabría decirte, porque además, digo, ya no estamos esperando una cuestión de el clásico y después vemos el corte del No, director claro. 25 años No, después. no, por No, vemos supuesto. los 15 minutos que ahora le agregaron una película que estrenaron hace 4 O sea, como minutos. que se dieron cuenta que la película era un éxito y dijeron, bueno, vamos a verla completa ahora. Pero no sé, no No entiendo. sé, Sería yo como tampoco. muy interesante pensar qué fue lo que pasó, porque entonces me engañaron con el estreno. Primero, que ya le vuelvo a repetir, fue hace Exacto, 4 minutos, no fue hace 40 años. Entonces, claro. es como, sí, el cine está como muy complicado, todo está siendo como muy raro. eh, y obviamente estamos hablando de algo que no deja de ser muy suntuario para la situación que está atravesando por lo menos la mayoría de los habitantes de este país. Sí, sí, Pero por me parece que es supuesto. interesante, porque si no, no hay manera nunca de meter estos temas ni de Claro. pensarlos, porque siempre hay algo más importante que la cultura, que el arte, pero en algún momento tenemos que ponernos a pensar también qué pasa con eso, qué pasa con los que tienen acceso a poder consumir la cultura, y lo digo a propósito, porque a mí no me gusta la idea del consumo cultural, pero digo, los que tienen acceso a eso, ¿Qué elige esa gente, qué no? eligen, Claro, qué tal cual. eligen Elige consumir, qué las eligen consumir. eligen por ahora, lamentablemente, las mismas opciones de siempre. O sea, eligen las mismas opciones que se combate desde lo teórico. Sí, Fíjate, ¿no? Qué contrasentido. sí, sí. Pero bueno, interesante la reflexión, Ahí ¿no? tenemos un algo que nos permitió Ok, hacer un parate un poquitito antes de bueno, hablar de los genial, estrenos. genial. Vamos ahora sí a la última sección de este programa, que es la columna del señor Javier Lucy.